Jueves 15 de septiembre, Pensamiento Crítico. Soy Carlos Rabascal, les doy la bienvenida y seguimos desarrollando nuestras entrevistas. Tenemos la presencia de Ignacia Fernández, directora ejecutiva del RIMMYS, Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, con quien vamos a conversar sobre los resultados del Informe Latinoamericano de Pobreza y Desigualdad. Ignacia, qué gusto tenerte aquí en Quito. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Y a propósito, hoy día ustedes están presentando, además de estos resultados, otros temas en la Universidad Andina. Bienvenida, buenos días. Así es, muy buenos días, Carlos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, hablemos cómo está evolucionando Latinoamérica en términos de pobreza y desigualdad. ¿Estamos teniendo políticas efectivas para erradicar la pobreza, para disminuir la desigualdad, para construir sociedades equitativas? A ver, lo que nosotros hacemos en el Informe Latinoamericano sobre Pobreza y Desigualdad es mirar la pobreza y la desigualdad desde una perspectiva particular, que son las diferencias territoriales. Entonces, más que los grandes promedios agregados, que en ese sentido la respuesta a tu pregunta sería que, salvo algunas tristes excepciones, como es el caso de México, de Guatemala, fundamentalmente, América Latina sí ha mejorado sus cifras, tiene mejores cifras de pobreza, o sea, menos pobreza en el fondo, y ha ido haciendo las cosas relativamente bien en términos de mejorar. Pero lo que nosotros miramos en el informe no son los promedios nacionales, sino que las brechas entre lugares en los países que están bien situados y lugares que están mal situados. Entonces siempre decimos, hay lugares, acá en cada país, ¿no? Hay ciudades, pueblos, territorios donde uno puede vivir a nivel de una ciudad europea, en cambio hay otros que es como vivir, bueno, las condiciones más miserables, con altos porcentajes de pobreza, de desigualdad, de delincuencia. La pobreza sigue estando en lo rural. La pobreza es fundamentalmente rural, así es. Ese es uno de los hallazgos centrales del informe. Pero eso nos llevaría a concluir entonces que Latinoamérica y el Caribe, teniendo gran potencial en lo rural, está descuidando lo rural. Efectivamente, hacemos políticas para los grandes números y para los promedios, y los promedios, claro, son las capitales, son los centros poblados, y sabemos muy poco de lo que pasa además en lugares rurales. A ver, seguimos manejando indicadores macroeconómicos, pero no indicadores de desarrollo humano. Me refiero como consolidado, evidentemente hay países que tienen mejores performance que otros, etcétera. Pero, a ver, venimos escuchando desde hace tiempo, Ignacia, que en el mundo va a haber escasez de alimentos. Y que Latinoamérica es el granero de América y que tiene ese gran potencial. Y a pesar de eso no sabemos aprovechar las oportunidades, no nos sabemos preparar para el futuro, para ese horizonte de tiempo, cuando venga el mundo en términos de complicaciones apocalípticas. Mira, yo creo que en el fondo es que hacemos las cosas bien para los que les va bien. En el fondo, entonces, los grandes espacios de desarrollo de nuestras áreas rurales, la empresa alimentaria, pero de gran producción, algunas cadenas importantes que ligan a las zonas rurales, funcionan relativamente bien en varios de nuestros países. Pero eso deja fuera a los pequeños productores, a los medianos productores, que en rigor son además el grueso de la capacidad o el potencial productivo que estamos desperdiciando. Pero es que a eso voy, ese pequeño productor o el productor en pequeña escala, como querramos ponerlo, es un universo muy grande. Ahora, ¿por qué se lo descuida? Se lo descuida porque se cree que no es rentable tener tantos pequeños productores o productores en pequeña escala. No sabemos implementar políticas de asociatividad en lo rural. Y estamos frente a otro tema. Yo diría que fundamentalmente por dos cosas. Primero, porque sabemos muy mal quién necesita, quién es, en qué condiciones está. A eso a lo que me refiero con lo que trata de buscar el informe, un poco esto de cifras que den cuenta de situaciones distintas de los promedios. Yo siempre pongo un ejemplo. Cuando miramos datos, por ejemplo, por el informe mira pobreza, pero en distintas dimensiones. Entonces miramos datos de empleo. En la mayor parte de nuestros países, las cifras que tenemos de composición del empleo, de rubros predominantes del empleo, de situación laboral de las personas, son hechas sobre la base de encuestas en las grandes áreas metropolitanas o en las grandes ciudades. Y con esa información tomamos decisión como si las dinámicas de empleo fueran igual en las grandes ciudades que en pequeñas zonas rurales. Y así en distintos ámbitos, en trabajo, en educación, en vivienda. Sabemos, o sea, decidimos en función de cifras agregadas y no de situaciones concretas. Es decir, no desagregamos para ir al origen, a la causa. Exacto, y por lo tanto no sabemos muy bien qué pasa en el mundo rural. Entonces, difícilmente podemos tomar decisiones sobre una situación que desconocemos. Estamos frente a la urbanización de lo rural, entonces, considerando que si esta es la situación y la población rural en Latinoamérica está envejeciendo porque está migrando a lo urbano, entonces estamos frente a esa gran urbanización de lo rural. ¿Y qué va a pasar con la seguridad y la soberanía alimentaria a futuro?
Yo diría que no. Nosotros un poco trabajamos con una mirada de vínculos urbanos-rurales, que lo que nos muestran es que tanto como urbanización de lo rural, también hay ruralización de ciudades intermedias, pequeñas, que son muy dependientes en términos del potencial alimentario, pero también del acceso cotidiano a espacios laborales, y hay intercambios de ida y vuelta, ¿no? Entonces una dependencia mutua entre zonas urbanas y rurales que en el fondo que estamos desaprovechando también, porque las tratamos como fundamentalmente con el foco en las cabeceras urbanas más que en las zonas rurales. Perdón, déjame, porque yo te decía que yo veía dos causas fundamentales de por qué desaprovechamos este potencial rural. Y el otro es porque yo también creo, y comparto en eso lo que tú planteabas, que desconfiamos mucho, en el fondo creemos que las personas, sobre todo en situación de pobreza o más vulnerables, tienen un potencial productivo muy bajo. Y por lo tanto tenemos políticas para ellas más bien asistenciales, programas de transferencias condicionadas a ingresos y otros, pero el potencial productivo suponemos que está en otra parte y desaprovechamos una... Y tampoco hay financiamiento para ese sector, es decir, los estados latinoamericanos no orientan financiamiento público para el desarrollo de ese sector. Poco, notoriamente menos que para el desarrollo de los sectores de las zonas rurales, o sea, de la gran agricultura competitiva. No entendemos la economía social solidaria entonces en Latinoamérica. Bueno, hay países y países, hay casos y casos, pero estoy en general consolidado. Sí, yo diría que sí. Que es que si estamos hablando de la famosa integración, del sueño de Bolívar, y nos llenamos la boca con retórica y toda la cuestión, los resultados van por un lado y la retórica va por otro lado. ¿De qué nos sirve entonces hablar de integración si no estamos adoptando políticas públicas en Latinoamérica? Ahora, entendemos que en Latinoamérica hay asimetrías. Me refiero, y cuando hablo de Latinoamérica incluyo a Caribe, Latinoamérica y el Caribe. Hay asimetrías y tenemos que y no estamos entendiendo que tenemos que complementarnos los países para poder ser un bloque fuerte frente al mundo. No, sin duda. O sea, ni siquiera nos complementamos al interior de los países entre zonas desarrolladas y menos desarrolladas, menos todavía como bloque. Hay países, bueno, claramente con mayor potencial que otros en algunos ámbitos. Aprendemos muy poco de lo que pasa y las experiencias de otros países. Nosotros somos un centro latinoamericano con oficinas en varios países, con proyectos de investigación, de análisis de política en distintos países, y cuando uno va, nuestra experiencia es que cuando uno va de un país a otro, tratando de conversar con las autoridades sobre la experiencia de los otros países, la respuesta en general es nosotros somos autosuficientes y como país en el fondo aprendemos o no aprendemos, pero poco nos interesa mirar lo que pasa en el vecino. Pero sin embargo, todavía seguimos siendo en Latinoamérica y Caribe y todavía seguimos somos países primarios exportadores. Y a pesar de eso, de que es nuestra principal, constituye una de las principales fuentes de ingresos, sacando el petróleo, sacando los recursos naturales, el precio de los commodities, no le damos la importancia que deberíamos darle. No le damos la importancia que deberíamos darle, así es. Así es. Nosotros, bueno, trabajamos un poco en eso, en una agenda de cambio, estamos cada vez más de transformación rural, y en este sentido, ¿no? de reconocer la importancia de lo rural, de conocerla mejor, además de saber cuáles son las dinámicas que ahí ocurren, de generar la información, pero también de transformaciones políticas para una agenda, en lógica de lo que comentábamos, ¿no? Una agenda de productividad que permita en el fondo el auge de estas zonas y sin duda superar las condiciones de miseria, de pobreza, que lamentablemente hoy día son, como decíamos al principio, un problema fundamentalmente rural. Es el facilismo de las importaciones, es el facilismo de querer firmar acuerdos comerciales por todos lados, donde entonces las importaciones nos van a invadir en Latinoamérica a costa de nuestra propia capacidad productiva. Yo creo que hay parte de eso y también hay parte de una agenda con muchas dificultades de articulación o de coordinación, ¿eh? De mirar los temas como problemas integrales. Los problemas del agro, de la ruralidad, no se resuelven ni solo con política de educación, ni solo con política económica, ni solo con política de seguridad social, sino que con una combinación y una buena articulación de distintos ámbitos de política. Y nos cuesta mucho eso, trabajamos muy compartimentalizadamente y nuestros estados están acostumbrados a funcionar en el fondo de manera sectorial. Entonces, bueno, no miramos distintos territorios, no miramos otros sectores, no miramos otros países. Pero entonces, ¿hacia dónde está yendo Latinoamérica? ¿Hacia una industrialización o hacia una liberación de los mercados? No, yo tampoco diría que es todo tan negativo. Yo sí creo que hay esfuerzos y hay avances en estos términos de una mirada crecientemente más integrada, de vincular progresivamente políticas sociales con políticas productivas de pequeña escala. Falta mucho por hacer, sin duda. Tenemos un
peso importante de lo que fue toda la década 90 y la liberalización total de nuestra economía. Pero yo diría que, bueno, que con todas las dificultades que estamos conversando, no, me gustaría que nos quedáramos con la idea de todo totalmente negativo, porque hay esfuerzos. Pues sí, pero los esfuerzos no terminan de generar un impacto en el consolidado. No, claro que no. Pero bueno. O sea, sí, hay esfuerzos que habrá que aplaudir a los países que están haciendo su tarea, eso sí, pero como región cada día nos estamos debilitando. Y eso es una realidad. Como región, claro, respecto a nuestro peso en el mundo, cada día nos estamos debilitando, así es. Bueno, cambiemos de tema para no salir tan negativos el día de hoy, tan deprimidos, suficiente con lo que ya Emelec fue eliminado, por cierto. Vine con la corbata azul de Emelec, pero la camisa cuadro que refleja la confusión del Emelec. Pero vamos a lo siguiente. ¿Qué es lo que va a pasar el día de hoy en el evento que ustedes están teniendo en la Universidad Andina? Hoy día, bueno, estamos celebrando aquí, durante todo este año, pero hoy día particularmente acá en Ecuador, los 30 años de Remis. Y tenemos 30 años ya, ¿no? 30 años ya. 3 hasta años en esta agenda, ¿no? En esta agenda de descubrir, apoyar el potencial productivo de las zonas rurales y, en el fondo, poner en evidencia las dificultades de las zonas rurales. Y cada vez que se habla del Remis, un homenaje especial a este gran amigo, gran intelectual y gran trabajador por el sector rural, don Manuel Chiriboga, ecuatoriano, con mucho orgullo. Así es, yo también, bueno, iba a hacer el homenaje a él. La actividad de la mañana es una reunión del Grupo de Diálogo Rural de Ecuador, que fue el grupo que fundó Manuel aquí en el país hace ya varios años y que muy bien ha sabido continuar en Barrio Nuevo, y un equipo importante de académicos, funcionarios públicos, ¿no? Así es, que para nosotros es un muy orgulloso ejemplo de renovación y de seguir en el fondo la trayectoria que Manuel Chiriboga inició en el país. Estamos dando inicio a la tercera fase del proyecto que permite la existencia de los grupos de diálogo rural, que lo que buscan es justamente esto, ¿no? Poner evidencia, investigación, datos al servicio de la toma de decisiones para mejores políticas públicas. Ojalá que los gobiernos y los estados acojan estos datos, porque sin datos difícilmente uno puede tomar y hacer decisiones y hacer política pública. Así es, ese es justamente el mensaje y lo que trata de hacer este grupo de diálogo rural. Ignacia Fernández, muchas gracias y muchos éxitos. Muchas gracias a ti. Bueno, y cuando hay este tipo de esfuerzos, cuando hay este tipo de resultados, hay que saberlo leer, interpretar, comprender, pero deben generar acciones. Porque si no, vamos a aquello que en la Biblia dice: el que quiere escuchar, escuche, y el que quiere ver, vea. En Latinoamérica tenemos una facilidad para hablar, pero tremendas dificultades para actuar en términos de horizonte de tiempo. Tenemos que comenzar a ver la periferia en el mundo y tenemos que comenzarnos a preparar, porque si no, el tiempo nos va a comer y el tiempo es uno de los recursos que no se recupera. Regresamos de inmediato. Ignacio.